Tal y como lo anticipaba el senador Rosa Saizpuro, estamos a favor de esta proposición con punto de acuerdo. Y estamos a favor no solamente porque hemos acompañado los exhortos y los llamados del Congreso de la Unión al Ejecutivo Federal para atender las contingencias climáticas con mayores recursos y apoyos, sino que también hemos apoyado las medidas que el presidente de la República ha tomado desde enero del 2012. Desde ese momento se han establecido no solamente medidas de atención a la contingencia climática, sino sobre todo se han liberado recursos para atender justamente a estas regiones que han padecido esta circunstancia climatológica. La discusión de la proposición con punto de acuerdo es un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver un diferendo jurídico, en el cual no podemos, bajo ninguna circunstancia, menospreciar la importancia de ese diferendo jurídico. Aquí la pregunta es si durante el ejercicio la Cámara de Diputados puede modificar el presupuesto de egresos de la Federación para asignar fondos a un destino no previsto en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados en el año precedente. Esta discusión, si unicameralmente, la Cámara de Diputados puede establecer fondos especiales con recursos sin determinar el origen del financiamiento, porque tiene enormes implicaciones. Destaco tres. Si no está prevista la fuente de financiamiento en términos estrictos, cualquier ampliación al presupuesto sería déficit no aprobado por la Cámara de Diputados, es decir, deuda pública. En segundo lugar, cuando no existe base normativa para el ejercicio de una partida presupuestal, el servidor público que aplica ese recurso incurriría en responsabilidad administrativa y eventualmente responsabilidad penal. Y en tercer lugar, el más preocupante, es el precedente constitucional que estamos dejando, que es franca y claramente violatorio del artículo 126 de la Constitución. Y lo que va a resolver la Suprema Corte es si el mecanismo jurídico que optó la Cámara de Diputados, que utilizó la Cámara de Diputados, es el mecanismo constitucionalmente idóneo para asignar recursos fuera del ejercicio presupuestal. Una vez, insisto, que no está previsto en el presupuesto aprobado esa partida. Y dice claramente el artículo 126 de la Constitución, me permito citarlo, que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto de egresos de la Federación o determinado por ley posterior. Cuando el artículo 126 de la Constitución hace referencia a la ley posterior, lo que está señalando es una reserva de ley para que la materia, es decir, un pago no previsto en el presupuesto, solo pueda ser asignado a través de una ley formal y materialmente hablando, es decir, una ley aprobada por las dos cámaras del Congreso de la Unión. En este caso, eso no ha sucedido. Y por supuesto que estamos a favor de esos llamados para que se asignen recursos presupuestales a quienes hoy padecen una circunstancia adversa, no solamente productiva, sino también social. Pero también estamos de acuerdo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve este diferendo jurídico porque en buena medida estamos fijando un precedente. Permítame, señor senador. Sí, señor, gracias. Sí, muchas gracias. Solicitarle por su conducto, señor presidente, al orador si no tiene ningún inconveniente en que le formule una pregunta. Señor senador, ¿tiene algún inconveniente? No, señor presidente. Solo. Adelante, senador. Por supuesto que tenemos plena coincidencia en cumplir en estricto apego a derecho, lo que implica un proceso legislativo. Y coincido plenamente contigo, senador. Desde luego que en el decreto que aprobamos con toda oportunidad, viene la forma en la cual habrá de financiarse. Y el hecho de que un decreto o una ley tenga que publicarse en el sistema bicameral por una cámara y después por la otra, no es el caso específico del decreto de presupuesto de egresos, en donde es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Y en consecuencia, hay una modificación al artículo 35º transitorio, justamente para, tomando en consideración la situación tan aguda de la crisis que se vive en el país, hacer una adición a este decreto, tomando en consideración las observaciones que hizo el presidente de la República al decreto de los 10,000 millones de pesos. Pregunto, todo lo que no está permitido, todo lo que no está prohibido en la ley está permitido. Y en ese sentido, por supuesto, nosotros lo que pedimos es un exhorto a la Corte para que se cumpla en estricto apego a derecho. Coincide con nosotros en el sentido
no solo de la necesidad, sino que tenemos que salvaguardar el Estado de Derecho para también salvaguardar las instituciones de nuestro país. Como lo hemos expresado, ¿puedo, presidente? Gracias. Adelante, senador. Gracias, presidente. Le agradezco la pregunta, senador. Por supuesto que coincidimos en la necesidad de que una circunstancia no prevista pueda ser atendida. Para eso están las facultades de la Administración Pública Federal y para eso están también los programas públicos. Donde diferimos, senador, es en algunas de las interpretaciones que prevalecen en el punto de acuerdo desde la perspectiva únicamente jurídica. Tratándose de autoridades, el principio es a la inversa. Las autoridades constituidas solo pueden hacer aquello para lo cual están expresamente facultados por una norma, a diferencia de los ciudadanos que pueden hacer aquello que no esté prohibido por una norma. Somos autoridades constituidas y como tal estamos vinculados a la Constitución y a las leyes que de ella emanan y precisamente por eso tenemos que respetar el procedimiento legislativo. En relación con el argumento que usted vertía sobre que tratándose del decreto de presupuesto de la Federación en razón de que su forma de nacimiento es unicameral, decía usted que es válido que la propia Cámara de Diputados modifique ese decreto. Afortunadamente para este Congreso ya lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo ha resuelto en 2 ocasiones. El primer precedente que fijó fue en el año de 2005 y estableció en su interpretación 2 principios. Dijo la Suprema Corte de Justicia que en el caso del presupuesto el presupuesto de egresos de la Federación está sometido a 2 principios. El principio de anualidad y el principio de la imposibilidad de la Cámara de Diputados de modificar durante el ejercicio el presupuesto de egresos. Es la tesis número la Suprema Corte de Justicia 109/2004. Pero después, resolviendo o a propósito de la resolución de una controversia constitucional, fijó una tesis que por cierto también obliga a hacer interpretación de la Constitución a un poder público como es el Congreso de la Unión. Y dijo, voy a citar textual, así, de la interpretación a dicha norma, se refiere al artículo 126 que he citado, se advierte que salvaguarda el régimen de gasto público y los principios relacionados con este, conforme a los cuales los pagos a cargo del Estado únicamente deben realizarse si están previstos en el presupuesto de egresos de la Federación y como excepción establecidos en una ley posterior expedida por el Congreso de la Unión. Creo que la propia Corte ha contestado ya su pregunta. Tenemos la convicción de que como autoridades constituidas estamos sometidos al imperio de la Constitución y precisamente por eso no podemos cometer el error de que una buena intención no pueda materializarse por una franca y evidente violación de la Constitución. Nosotros, el Congreso de la Unión, tenemos esa responsabilidad. Solicitarle al orador si puedo hacerle una pregunta. Con mucho gusto, senador. ¿Puede detener el tiempo? Adelante, senadora. La ha aceptado. El señor senador está, creo que, desgastando su tiempo en explicaciones y en querer quedar bien ante la gente más desprotegida, que es la del campo mexicano. Por un lado habla de que está de acuerdo con la propuesta del senador Gerardo que hizo, y por el otro lado entra en contradicción diciendo que hay ilegalidad. Solamente preguntarle si pudiera definir si está con la ilegalidad o está en el apoyo al campo mexicano. Adelante, senador. Tengo entendido que estamos discutiendo un exhorto a la Suprema Corte de Justicia para resolver un diferendo constitucional. Y es precisamente lo que hemos venido a hacer esta tribuna, a dar los argumentos que han sostenido no solamente las observaciones del titular del Ejecutivo Federal, sino también nuestra posición en el diferendo constitucional que está planteado a la Suprema Corte de Justicia. No venimos más que a ejercer con honor una responsabilidad que nos ha asignado la República. Concluyo, señor presidente. Como hemos dicho, el grupo parlamentario va a votar a favor de esta proposición con punto de acuerdo, no solamente para que la Suprema Corte de Justicia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, resuelva este diferendo, sino también para que desde la pedagogía social que genera este tipo de discusiones podamos evitar un precedente francamente violatorio de la Constitución. Muchas gracias, señor presidente.